Bien, entonces, refiriéndonos nosotros a lo que es la no concurrencia de infracciones, que lo relacionábamos hace un momento con el non bis in idem, nosotros veíamos que la no concurrencia de infracciones se ceñía al ámbito administrativo. Y nosotros solemos mencionar que la no concurrencia de infracciones se da cuando la sanción más grave desplaza, subsume, absorbe a la más leve. Esa figura hace referencia a lo que llaman un concurso. ¿Qué quiere decir concurso? Cuando se reúnen, convergen varios tipos de infracciones. Nos explicamos. Significa que yo realizo un hecho infractor, no presento mi declaración jurada, ¿no? Entonces, si yo no presento mi declaración jurada o la presento extemporáneamente, he cometido un hecho. Hay un sujeto que lo ha cometido, soy yo, ¿no? Ahora, lo que habría que ver en este caso es en cuántas situaciones o hipótesis encuadra este hecho que yo he cometido. Si nosotros nos fijamos, hay un artículo, no vamos a entrar en detalle ahora, pero que en el Código Tributario, en la tabla 1, hay una conducta sancionable que es no presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos, por así decirlo. Entonces ahí tenemos que esa conducta está sancionada, en este caso está sancionada con determinado fundamento. Está sancionado en este caso con uno de los numerales de la tabla 1. Pero puede ocurrir el caso en que un hecho produzca que pueden aplicarse de repente más de una sanción, aparentemente, ¿no? O sea, puede que converjan varios posibles, ¿no? Varios posibles supuestos, ¿no? De infracción. Veremos en breve unos ejemplos. Entonces, esta concurrencia, esta convergencia, esta reunión de diversos posibles supuestos, ¿no? Aplicables, se llama concurso. Entonces, el concurso es una figura procesal, no es una figura tributaria. Entonces, el concurso, que se aplica inclusive en el derecho penal, el concurso puede ser real, el concurso puede ser aparente y el concurso puede ser ideal, el concurso en este caso de infracciones. Entonces, hablamos de un concurso real, por ejemplo, cuando no se comete un solo hecho infractor, se cometen dos, ¿no? O más. No hay un solo hecho infractor, hay dos o más. En cambio, vamos a suponer de que también, ¿qué pasa cuando no son dos o más hechos? Sino cuando yo nada más cometo un solo hecho infractor y hay la posibilidad que apliquen varios. Si yo cometo un solo hecho y existe la posibilidad de que apliquen varios, puede ser de que estemos ante un concurso aparente. Un concurso aparente se da cuando es un solo hecho, pero sin embargo hay varios posibles supuestos que podrían ser de aplicación. Sin embargo, uno de ellos solamente aplica. En el caso del concurso aparente, tendríamos que fijarnos en el ámbito de la especialidad de las normas. Vamos a ver unos ejemplos en unos minutos para que pueda quedar más clara la idea. Y por otro lado, tendríamos el concurso ideal. El concurso ideal se da también cuando hay un solo hecho, pero en este caso hay un solo hecho y convergen varios tipos, varias modalidades o varios supuestos de infracción que sí les son aplicables, ¿no? En ese caso, sí se va a aplicar la sanción más grave sobre la más leve, pero tiene que ser un concurso real. Entonces podríamos nosotros sacar una regla práctica. ¿Cómo yo determino si estoy ante un concurso real, uno ideal o uno aparente? Lo primero que yo tendría que preguntarme es ante cuántos hechos hay en este caso. Si hay más de un hecho, obviamente podríamos estar ante un concurso real. 2 hechos, 2 sanciones. N hechos, N sanciones. Entonces salta acá algo importante. Lo importante es de que el contribuyente que alega que se me está sancionando 2 o más veces por un mismo hecho, imagínense que haya cometido un concurso real. Él ha cometido el hecho 1 y ha cometido el hecho 2 y se le van a aplicar 2 tipos de sanciones. En este caso el señor no podrá decir, se me está sancionando 2 veces por un mismo hecho, no, porque él ha cometido 2 hechos diferentes y se le está aplicando 2 sanciones diferentes. Concurso, en este caso real.
Puede haber algún ejemplo que se me está ocurriendo de repente mencionar en este momento, ¿no? Que puede estar vinculado de repente pues con, supongamos, que yo sea una empresa que, digamos, tengo un cliente, y ese cliente ha sufrido un embargo de la SUNAT, ¿no? Ha sufrido un embargo. Y como medida de ese embargo, yo que soy su cliente y cuando voy a pagarle a ese proveedor, yo no debo pagarle a él. He recibido una indicación de la administración tributaria, una carta o una notificación, en la cual se me indica que yo, si yo tuviera por pagarle fondos a ese señor, ¿no? Si yo tuviera por pagarle fondos a él, yo debo entregarlo a la administración tributaria y no debo entregarlo al deudor tributario afectado por la medida. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hago caso omiso a la medida correspondiente? Si yo, a pesar de todo, le termino pagando, ¿no? Le termino pagando en este caso. Lo que va a pasar es que a nivel de lo que es el Código Tributario, en lo que son sanciones, podríamos decir de que el contribuyente, sabiendo que tenía por declarar o por informarle a la SUNAT que tenía por pagar un determinado monto, no lo hizo. Podría aplicar la multa por no presentar otras declaraciones o comunicaciones a la administración tributaria, por ejemplo, ¿no? O sea, no presentar otras declaraciones, comunicaciones, se le puede aplicar esa multa. No vamos a ir todavía exactamente a la norma, sino me interesa tener la idea en claro. Pero también vamos a revisar de que hay otro numeral en el Código Tributario por el cual se sanciona con precisión el no brindar las comunicaciones o no colaborar, por así decirlo, participar con la administración tributaria cuando haya una medida de embargo o cobranza coactiva, ¿no? Vamos a localizarla en breve. Entonces, como verán, acá podrían aplicar dos cosas: no realizar las comunicaciones, etcétera, que está obligado el contribuyente, y por otro lado, que con motivo de una situación, de una medida cautelar, un embargo, no informar a la administración tributaria, por así decirlo. ¿Qué diferencia hay entre los dos supuestos? Aparentemente los dos aplican al caso que nosotros hemos visto. Nosotros tendríamos que ver a la especialidad del supuesto. En el primer caso es no presentar otras comunicaciones o cartas, lo que fuera, es genérico. En el segundo caso ya me habla de medidas, cuando haya medidas, digamos, de embargo, medidas de cobranza coactiva, por así decirlo, y yo no colabore, ahí se me va a aplicar la multa. Esa es la medida específica. Esa es la disposición particular al caso que estamos viendo. Entonces, pudiendo aplicarse las dos, solo se aplica la que es específica. Típico caso de concurso aparente. Aparentemente concurrían las dos, pero se aplica la que es específica. Y finalmente tenemos la que es el concurso ideal. La del concurso ideal, no, sabemos que ahí también se da un solo hecho, pero en ese solo hecho sí pueden converger, ¿no? En este caso, dos o de repente tres, no sé, digamos, supuestos de infracción sancionables por el mismo hecho. Hay identidad de sujeto, hecho, fundamento, ¿no? En este caso se va a aplicar solamente la sanción más grave, ¿no? Se va a aplicar solamente la sanción más grave. Un típico caso que ya no está vigente ahora era el caso de los artículos 178 numeral 1 y 178 numeral 2 del Código Tributario, ¿no? Que hoy día han sido fusionados en el artículo 178 numeral 1 que todos ustedes conocen y tienen en sus manos de repente las normas. Entonces, mientras el 178 numeral 1 decía declarar cifras o datos falsos, lo que nosotros conocemos, el 178.2 como que complementaba, ¿no? Como consecuencia del error antes mencionado y generar un incremento de saldos a favor, etcétera, ¿no? Entonces, la situación en que yo había incurrido daba pie a que se generen ambas situaciones al mismo tiempo. Había un concurso ideal. Entonces, amigos, concluyendo con este punto, tendríamos que cuando ustedes escuchen que alguien dice, ante varias infracciones posibles de aplicar, se aplica la más grave, ese señor está hablando de concurso ideal. Y para que valga concurso ideal, usted tiene que ver primero cuántos hechos hay. Si hay un solo hecho, podríamos estar ante un ideal o un aparente.
Si una vez hecho el análisis vemos de que efectivamente ambos en la misma magnitud aplican al hecho, cuando hay identidad también con el sujeto, entonces recién ahí hablaremos de un concurso ideal. De lo contrario, y si media especialidad, ¿no?, en el camino, recién hablaremos de uno aparente. Obviamente, si hay ya más de un hecho, y cada hecho sancionable con un supuesto distinto, ya hablaremos del concurso real. Esta jurisprudencia que pasamos en las láminas anteriores les pueden ser familiares. Son un poco antiguas pero útiles, ¿no? Y dice acá, el no pago del tributo retenido evidencia dos hechos infractores, ¿no? No pagar el tributo retenido, ¿no? O sea, yo retuve, pero sin embargo no lo pagué, evidencia que hay dos hechos diferentes. No declarar y no pagar lo retenido. Por lo tanto, hay dos infracciones diferentes. Todos ustedes, si hay dos hechos diferentes, sancionados con dos infracciones diferentes, ¿ante qué concurso estamos? Efectivamente, concurso real. ¿Qué más tenemos acá? Según el Manual de Editorial, Economía y Finanzas, estas RTF revelan únicamente que el incumplimiento de un deber no acarrea el incumplimiento de otro, ¿no? Bueno, yo, digamos, en este caso lo he colocado al título ilustrativo, no soy, digamos, muy particular de poner marcas de manuales, pero puede ser de utilidad. Estas jurisprudencias son de observancia obligatoria. Cuando hablamos, amigos, de jurisprudencia de observancia obligatoria, es un antecedente del Tribunal Fiscal que en este caso es un criterio que marca la pauta, ¿no?, que marca la pauta y debe ser seguido en casos similares, yo diría más que similares, iguales al resuelto. La jurisprudencia de observancia obligatoria se publica en el diario El Peruano. Esto nada más es una parte de lo que es las sanciones. Y bueno, más o menos como ustedes podrán revisar en el devenir de todo este CAT, también hay un tema ya de criterios recurrentes que van a tener la fuerza de observancia obligatoria finalmente. ¿Qué tenemos acá adicional? Dice, infracciones por omitir registrar ingresos y omitir declararlos derivan de hechos distintos y no implican un concurso de infracciones, ¿no? Hechos diferentes se sancionan con supuestos diferentes, están bajo tipos diferentes, ¿no?, y reciben sanciones, valga la redundancia, también diferentes. Cuando en el artículo 178, numeral 1 y 2 se tipifican infracciones relativas a tributo omitido y saldo indebido. ¿Ven? Este es el ejemplo que yo les mencionaba. En este ejemplo de acá hace referencia al típico concurso ideal. Omitir comunicar la instalación de un establecimiento, dos infracciones. O sea, no comunicar a la administración los datos para actualizar los registros y no presentar comunicaciones. Hay dos situaciones típicamente infractoras. Tenemos otro ejemplo, esto ya es un oficio de la SUNAT. Ustedes deben tener en cuenta, amigos, que cuando hablamos de oficios, hablamos de cartas, bueno, o informes, hablamos en este caso de opiniones que da la administración tributaria. Entonces, por ejemplo, en el caso de los informes, ¿no?, estos precedentes, los informes o las cartas, si quieren verlo, son, digamos, pronunciamientos de carácter vinculante para los miembros de la administración tributaria. Entonces, si la administración tributaria saca un informe sacando el criterio A, usted como funcionario de la administración tributaria tiene que aplicar el criterio A, para usted es vinculante. Pero usted dirá, pero para el contribuyente también, porque el contribuyente también lo sigue. Yo le pregunto y él me dice porque el informe lo dice. Correcto. El contribuyente lo aplica porque marca una tendencia de la administración tributaria y él conservadoramente lo aplica. Él puede no aplicar también el informe de la SUNAT. Sin embargo, usted como miembro de la administración tributaria sí está obligado a aplicarlo. Solamente una pequeña atingencia era respecto de los oficios, porque acá hay uno mencionado. La omisión a la presentación de declaraciones viene a constituir un único hecho. O sea, no presenté declaraciones juradas, es un único hecho, independientemente de la cantidad de tributos o conceptos contenidos en un solo formulario. Acá aplicaría una sola sanción, ¿no? Bueno, acá hay una jurisprudencia contradictoria, solamente acá, bueno, solamente la idea es que ustedes tengan conocimiento en esta sesión cuándo diferenciar los tres tipos de concurso y cuál criterio tomar en cuenta para definir frente a cuál nos encontramos. También acá el tribunal dijo que no se produce una doble imposición por la sanción de infracciones relacionadas con la declaración y determinación de un pago a cuenta. Lo que yo decía hace un momento, el hecho que yo haya cometido más de una infracción
y, o sea, dos infracciones por así decirlo, y cada uno esté sancionado con una multa, por así decirlo nuevamente, no implica que se me esté sobrecargando de infracciones, que me estén, digamos, sancionando 2 o más veces por lo mismo. No es así, ¿no? Porque son hechos totalmente distintos. Y bien, nosotros vemos acá que esta lámina menciona la ley del procedimiento administrativo general. Y la pregunta del caso es, ¿qué tiene que hacer acá la ley del procedimiento administrativo general? Cuando se supone que hablamos de infracciones y sanciones tributarias. Bien. Lo que pasa es que nosotros habíamos mencionado que el ámbito de la no concurrencia de infracciones se ceñía a lo administrativo. Si ustedes como auditores, en este caso de la Intendencia de Principales Contribuyentes de IPCN, están en una fiscalización y ustedes ven que se puede configurar varios supuestos infractores, ¿saben en dónde entra acá a tallar la ley del procedimiento administrativo general? En que la fiscalización que usted está desarrollando es un procedimiento administrativo y se rige por las normas del procedimiento administrativo, o sea, por la LPAG o ley del procedimiento administrativo general. Entonces, ¿qué es un procedimiento administrativo? Un procedimiento administrativo es el conjunto de diligencias que se realizan hasta obtener un acto administrativo final. Vamos a la fiscalización. La fiscalización es un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Tiene varias diligencias. Claro, en una fiscalización hay varias actuaciones, varias diligencias. Hay requerimientos, entrega de información, resultados de requerimiento. Todos ellos conducentes a un acto administrativo final. ¿Cuál sería ese acto administrativo? Para responder a esa pregunta, nosotros tendríamos que definir ¿y qué es un acto administrativo? Pues un acto administrativo es la manifestación de una manifestación de la administración, en este caso tributaria, que tiene efectos en los intereses, obligaciones y derechos del contribuyente. Ese es un acto administrativo. Manifestación de la administración que tiene efectos en intereses, obligaciones y derechos del contribuyente. Ok. Si yo realicé una fiscalización y eso concluye en una resolución de determinación, pues una resolución de determinación es un acto administrativo, porque finalmente es una manifestación de la administración tributaria que dice me debes tanto por tal tributo, por renta, por IGB, y tiene intereses en los efectos en los intereses, obligaciones y derechos del contribuyente. Una resolución de multa también en este caso califica como un acto administrativo. Entonces, y la resolución de multa, que es donde se materializa la facultad sancionadora de la administración tributaria, debe ir en observancia con las normas de la LPAG. O sea, tiene un sustrato administrativo, tiene un fundamento administrativo este tema, más allá de lo sancionador. Según autores de la quinta disposición complementaria y general de esta ley que derogó todas las disposiciones, se aplican estos principios de la potestad sancionadora. Fíjense que esta no es una repetición de las láminas anteriores. Esto de acá son los principios de la potestad sancionadora en el ámbito administrativo, ¿no? Hay presunción de licitud, non bis in idem, continuación de infracciones, etc. Cuando hablamos de presunción de licitud, ¿no? Nos referimos de que en este caso los actos administrativos se presumen lícitos, ¿no? Son, al menos cuando se emite un acto administrativo es válido, si ha seguido todos los procedimientos es válido. Y recién será eficaz, cuando decimos que es eficaz significa que surte efectos, ¿no? Una vez notificado, ¿no? Entonces, estos principios del ámbito administrativo se irradian al ámbito del procedimiento sancionador. Principios que veremos en breves momentos, pues, cómo es que se aplican en el ámbito de la sanción tributaria.